Buenas, buenas parceros, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente una tarde más a este canal. Uy, qué pena mis pesos, venga que no voy a acomodar el evento por acá. Ahora sí. Bueno parceros, vamos a estar un rato aquí transmitiendo el evento de Xbox. Entonces espero que sea de su agrado, parcero, que se los gocen. Vamos a ver qué tanto enseña Xbox el día de hoy. Bueno, a ver, ya empezar. 3, 2, 1. Y arrancó. A ver, vamos a ver. Uy, fue puta, más 18 en todo. La madre. A ver, ¿cuál fue el protocolo aquí? Cuatro estudios, Obsidian, Outside. Bueno, parce, vamos a ver qué van a presentar, señor Narizoncito. Vamos a ver qué es lo que van a presentar. ¿Sí está escuchando bien, Narizbu? R, mi pez, R. Bueno, vámonos a pantalla completa porque no me gusta que esté viendo esas huevonadas por los lados. Ah, mira, pero no la puedo poner así. Toca así. Toca después cómo cuadra el protocolo. Welcome to Obsidian Entertainment. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed. Avowed is an adventure into the heart of the living lands, a frontier at the edge of the known world, where you must put a stop to a Mierda, arrancamos con el AVOWED and discover a secret at the heart of the living lands. At Obsidian, we love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. And Avowed is no different. A ver, ¿por qué en árabe? Español. To give players a world and experience like no other. It's colorful, Listo. it's vibrant, it's strange. It's one of the most ¿Qué goti? Ya arrancamos con el goti, pues. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Here to talk more about Se ve como un Skyrim, pero con una temática como más cómic. Our overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, se ve raro. tactical advantages against a wide range of enemy types. Es raro, es raro. Not just hacking and slashing. You're making real-time decisions about Es raro como bebé. abilities, powerful melee attacks, blocks, parries, and special attacks. If you choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the Tanglefoot ability, A ver, ¿qué te digo? giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional ¿Qué quieres que te diga? It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. That means you can play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle.
dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Or even dual-wield wands to feel. Marica, no sé, a mí no me ha convencido. No me ha convencido la verdad. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and manageability. La verdad no me ha convencido aún. No he visto nada que diga, wow, marica. As they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the Living Lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers, and as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Just the four of us. Manu, Kiri, Naoki, and me. Training under Captain Ruiki. Trying to keep Thirdborn safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here. Take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. No, la verdad todavía no me ha atraído, huevo. No logro ese enganche todavía con el juego. Háblamelo, Da Vincho. Apenas arrancamos con el AVOWED. Están presentando el AVOWED. I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Usui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, sí se puede subir la resolución. Vamos a ver si se puede ponerlo en... Ahí está a 4K. What happened? At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Ahí estamos a 4K, vamos a ver. He's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. No, they... Marica, es que no sé por qué al tratar de darle en pantalla completa se pierde, huevón, y no he entendido el por qué. Y ahora que he hecho las pruebas sí estaba funcionando bien. Y ahora al hundirle en la transmisión no se ve igual, huevón, no entiendo el por qué. Pero pues bueno, parce, o sea, es lo que hay por ahora. Después ya con más paciencia que le aprenda el tilín al evento, ya ahí toca ir aprendiendo cómo cuadra eso. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience. By contrasting the vibrant with the dull, or verdant spaces with sickly ones, we can better deliver complex emotional experiences for our players. The Living Lands is a continent of untamed valleys with me tocaría algo como así. luxuriant forests to volcanic wastes, and each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. No, por eso te digo, pero es que si lo muevo desde acá, no me da. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, there's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. Por alguna extraña razón que no entiendo, no da. We're thrilled to share more about the game in the coming months, and o sea, si le doy pantalla completa no da, marica. When Avowed launches this fall. Transformar, agregar al fondo la... Vamos a ver ahí. Voy a dejarlo ahí a ver. Qué hijo de perra. Así se pierda el fondo. Perro. No, pero pues ya se come un pedazo de la pantalla, marica.
por alguna razón se come algo dentro de la pantalla. Hi, I'm Don Matthews, studio head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. We're now in the final months of development on Senua's Saga HELLBLADE 2. Uy, Hellblade. Hard to bring you an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival, where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. Pues al fin, ¿qué, mariconcho? Me alegas de que te lo dejen grande, te lo dejen quieto, que te lo ponga... But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters Marica tan mamón, hermano. some of which will value her unique perspective and others who will reject it. Y que lo más cagado es que ahora que estaba probándolo, sí se veía bien. Esto es una gonorrea estos programas cuando le da por chimbear. Became my tribe. In the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Joiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique O perspective. sea, el combate se ve como más fluido. She'll discover along with us Me parece a mí, how que this se ve como viewpoint mejor. can have its advantages. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis. Ah, una Seeing puta things that other psicópata. people don't, hearing voices and having unique Una beliefs puta loca about lo the que world es. around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? Se han estado trabajando muy de la mano con universidades y con personas que sufren de psicosis. Patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. Estás enojada. On Saga, we've taken everything to the next level. Parce, esa vieja la capturaron brutal, weón. O sea, se ve muy brutal la captura de faciales y de todo ese juego. Motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. Oh, It marica. does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. O sea, eso sí creo que le faltaba, brutalidad, salvajismo al juego, o sea, que se viera más bélico. We want the player to always feel like they just scraped through, just survived it. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling, so I get to watch the actors and Pero esos muchos modcat que utilizan hoy en día para eso, weón. wait a little while, and then I get to see that all again in game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you into Senua's story.
we were lucky enough to do a few reference gathering trips in Iceland. You have to be there. The sense of scale, everything is incredible. And you see a scene or you see a small section of the game. Yeah, that works. That's amazing. Senua experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices he hears. These Puta voices come loca. to life through binaural audio, which provides a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones you surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through a spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is spatialized around you, and it's a very beautiful experience. Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. On the music, we are working with Heilung, which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something. Parce, la banda sonora de ese juego fue muy brutal cuando lo que presentaban en los The Game Awards. O sea, la banda fue muy bestia. So this all creates a very immersive and a very special and unique experience. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua's Saga Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting ¿Tóxica? into ¿De Senua's qué hablas? Hellblade 2. Our ¿Cómo hope que is to not tóxica? only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes ¿A to qué te our referís con story, tóxica? everything is crafted in service of Senua's journey, a journey that you can embark on May 21st. Confirmamos fecha 21 de mayo del 2024. Fecha confirmada. 21 de mayo del 2024. Yo le dije al narizón, el juego sale para mayo. Uy, Square Enix. Venga, 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 espere. ¿Dónde salió este hijo de putas? Pero ¿de dónde salió? ¿Usted imagina que aquí llegara eso y dijera, ¡pah! ¡Los compramos! Greetings, Xbox players. My name is Masaru Oyamada, producer for the Mana series here at... Ah, ¿y usted imagina que llegue en la serie Mana? ¿Hay al Game Pass? Xbox ユーザーの皆さんにいち早くお伝えできる機会をいただけて大変光栄です。コンソールゲームとしては約17年ぶりとなる聖剣伝説シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは1991年にファイナルファンタジー外伝として誕生して以降、マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに。No, ¿ustedes se imaginan que llegue Xbox compró? 武器の特性を生かして戦うアクション RPG としてこれまでに17作発売され長らく愛されてきました。
本作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで A que lleguen y digan ¡pa! としての世界をしっかり感じられるものを No, yo no creo. No creo que por ahora no veo nada de Gears por ahí. とのつながりを感じられる色彩豊かな聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場していま No す。 creo que lleguen a mostrar algo de... Típico juego de RPG. これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝説の生みの Pero no creo que lleguen a mostrar nada de Gears por ahora. No lo creo, pero aunque ustedes imaginan que llegan y también... ¡Pah, marica! Es un Marcos Finish Collection. Me alegra presentarle el juego más nuevo de la Mana Series para jugadores de Xbox. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、中には小学生の頃すでにイメージ Incluso hay monstruos que desde que estaba en la escuela primaria. Para Visions of Mana supervisé la puesta en acción y transformación de enemigos. デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。聖剣伝説ファイナルファンタジー外伝を作っていた頃から自分の頭の中ではモンスターたちは立体的に生き生きと動いて、これまで自分が携わった作品ではそれらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの Por ahora bien, se ve entretenido. これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する海を渡る手助けをしてくれる頼もしい Pero marica, ¿de dónde salió aquí los hijos de putas de Square Enix, pana? No, pues que no querían nada con Xbox. 陸上を猛スピードで駆け回ってくれるピックル。ピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。新たな仲間を考えるにあたっては、今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。その上でヨークシャテリアの毛並み、見た目やアルマジルによく似た仙山港や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。デザイナーにもアイデアを出してもらい Está coqueto el zorro ese, zorro lobo, lo que sea. ゲームの中での見え方も考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。 El Picul. もう一つの挑戦は楽曲面です。過去さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大楽曲に挑んでくれました。新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに ¿Cómo así que las mujeres que se ponen así, parce? ¿Cómo así? ¿Vos de qué estás hablando ahora, marica? ¿Vos de qué estás hablando ahora? ¿Cómo así que las mujeres? ¿Vos de qué estás hablando, huevón? 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく魔法での攻撃も可能になっています。そして本作ならではの特徴として聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますが、その力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。 Pana, ¿cuánto que este hijo de puta lo van a lanzar en Game Pass? その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。オリジナルモンスターやピックリにも注目してほしいのですが、
聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ発売日を楽しみに待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみにしています。聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox Vieron que la cosa le había puesto peliaguda con Play y lo lanzaron acá. 今後も様々な情報をお届けしていきますので、ぜひご期待ください。この夏、この忘れ O sea, vieron que les puso la cosa complicada con no solo lanzar los juegos en Play, y ahora los vamos a lanzar en Xbox. Verano del 2024, Visions of Mana. Outside Games. Vamos a ver qué es lo que van a mostrar estos locos de este grupo. A ver. A ver qué mostrar Outside. Hello, and welcome to Outside Games. We founded the studio in 2013 with our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization V. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. Ara History Untold is the game we... Ara History Untold. Ara is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, expand your nation, govern your people, and engage with your rivals on the international stage. But it isn't just more of the same. With Ara, we wanted to challenge some O sea, yo no entiendo a qué vino el comentario de Da Vinci. No lo entiendo el porqué. in truly compelling and approachable way. Hola Pepino, muy buenas tardes, parcero. Instruments on display in the office, which are all things that we purchased in order to add to the soundtrack and expand the game and make it really good. Marica, pero o sea, me dejó fue aterrado la vaina con Square Enix. Pues pana, a ver, están mostrando los, digamos, los últimos juegos que va a lanzar la plataforma de Xbox. Ya lo anunciaron, el primero fue el AVOWED, un tipo de juego como de Elder Scroll, pero con un, digamos, arte gráfico más caricaturesco. Fecha confirmada el Hellblade 2 para el 21 de mayo. Una incorporación que nadie esperaba es que apareciera Square Enix en el evento, anunciando que iba a llegar el Visions of Mana también para Xbox, que es rarísimo porque eso siempre había estado incorporado, creo que solo en Nintendo y pues Play. Y ahora están presentando estos el Ara, que es un juego como tipo Civilizaciones, pues para lo que lo hemos jugado, o sea, se ve muy similar a Civilizaciones. An intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for players to paint the society of their dreams. No, gracias a ti, Pepino, por estar por acá, parcero. They can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living. O sea, este tipo de juego a mí particularmente, yo soy muy gomoso de estos juegos. Y estos juegos comen tiempo que da miedo. O sea, a mí sí me gustan mucho este tipo de juegos particularmente. Particularmente me gustan mucho estos juegos. Players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players the chance to decide what kind of leader they want to be. Do they want to pursue great works of arts and culture? Military, o sea, gráficamente no... scientific advancement. No es que ofrezca mucho, o sea, ¿por qué? ¿Va a tener hasta mechas? Ah, no, si esa mierda va a tener mechas, lo va a tener todo. Uy, no, es que el Denrin, parce, o sea... No, obviamente yo no creo que en un evento de Xbox vayan a anunciar el DLC del Denrin, o sea, eso ya sería
muy bestia que lo anunciaran aquí. Pero bueno, pero uy, sería brutal. O sea, el Den Ring el año pasado, porque el Den Ring ya tiene un año o 2 años. No, 2 años, ¿no? El Den Ring ya tiene 2 años, marica. Yo ya ni me acuerdo cuánto tiene el Den Ring. Yo solo sé que yo me lo pasé, parce, y le invertí a la primera partida como 150 horas, más o menos. O sea, más o menos 2, creo, sí, creo que 2, como 2022 fue, febrero de 2022 si no mal recuerdo. Más o menos yo creo que le invertí como 150, 108, 180 horas a la primera partida. Porque era un Souls bastante disfrutable, digamos que fácil de llevar. Entonces tengo más muy fácilmente y hay mucho que hacer en el juego. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy games have players alternate taking turns and reacting to their opponent's moves. Se filtró que saldrá para el 25 de febrero. Uy, ojalá. This rewards players' ability to navigate O uncertainty. sea, imaginen qué tan grande tiene que ser el DLC que prácticamente llevan 2 años haciéndolo. O sea, imaginen lo grande que tiene que ser el DLC. Porque un DLC de 2 años, marica, o sea, tiene que ser monumental. It's not easy sifting through all of history and picking what to include. For Aura, we wanted to offer a fresh perspective. Me dejó picado de este juego cuando mostraron los mechas. Y este juego me vino que debe salir día 1 en Game Pass. O sea, imagínense, si ya de por sí el DLC entonces había empezado casi que a la par con el videojuego. Marica, eso tiene que ser prácticamente otro Elden Ring dentro de Elden Ring. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play. And even a few that Sí, me gusta, o sea, a mí este tipo de juegos de gestión de recursos y todo esto, o sea, soy muy gomoso. Pana, yo recuerdo que la primera vez hace años que jugué, creo que fue el Civilización 3 o 4. Uy, marica, yo eran las 2, 3 de la mañana y yo, la última partida, parce, me metían en enviciadas. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just Cougars, 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 I hate cougars! Someone get these feline demons away from me. I'm happy to report, based on more recent feedback, Que that we ended pumas. up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. And we're so excited that we can finally see the finish line. We can't wait for players to get their hands on the game later this year. But the launch of Aura O is sea, que sale a finales de este año. our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. On behalf of everyone at Saldría a finales de año el juego. we can't wait for you to play Aura and to create your own history. Ajá, final 2024. Bueno, ya tenemos obviamente confirmación, más de que confirmó que salía para finales. Deberías tener más espectadores. Ah, no, parce, o sea, apenas estamos empezando. O sea, si desea apoyarme con el like, parcero, y también con la suscripción, dale, papá, que también mantengo haciendo directos por la noche. Bueno, tenemos Indiana Jones. Viene Indiana Jones. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. Machine Games. Really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Uy, hueputa, van a mostrarlo por fin. Since the first film came out, Indiana Jones has Indiana Jones, los cazadores del arca, Indiana Jones, el templo perdido, today it's one of the most iconic franchises in pop culture. Indiana Jones y la última cruzada. Pana, yo soy re fanático de las películas de Indiana Jones. Me la he visto por lo menos de más de 4 o 5 veces cada una. Hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. Pero les faltó la calavera de cristal y el dial del destino, perros. Vision for the game, we knew
we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. Todd I Howard. had this idea for what it would be like and the story, what Indy was going after, what period of his Parce, life este man es una eminencia dentro del mundo de los videojuegos. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? And it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting. Pero ya, muestren el hijo de puta juego, dejen de hablar tanta mierda. Long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Let's take our first look at the new Indiana Jones game. Ya. Debo explicar yo sus carencias. Dr. Jones. While you were playing your pointless game, I was playing you. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of me. Dale, Pepino Bacán, muchísimas gracias por tu suscripción y por el like. Espero que te vaya súper bien en tus estudios, papá. Que tengas excelente resto de día, parcero. Bueno, hijo de puta. Lucasfilm Games. Adiós, parcero. Estamos hablando pepinos. Pepinosaurio Res. Historia. Son formas distintas de entender el pasado. El fruto de milenios de creencias humanas diseminadas y sepultadas, aguardando a que las encuentren. Venga, que yo tengo aquí una cagada. Le falta la musiquita épica. A lo largo de la historia, la humanidad ha construido enclaves de mucho valor espiritual. Si unen todos estos yacimientos antiguos del planeta con una línea, queda un círculo perfecto. ¡Ah, por fin la musiquita! Yo creo que esa mierda debe tener más copyright que el orto. Volver a enfrentarse contra los alemanes. Pero eso es un avión japonés. Patrón de los ángeles caídos. Protector del Circulus Magnus. El gran círculo. Indiana Jones y el gran círculo. ¡Ah, gonorrea! Indiana Jones es un personaje icónico, importantísimo para mucha gente. En el estudio todos tenemos anécdotas y recuerdos de Indy. La mayoría nos creemos con sus aventuras y adoramos las películas y el personaje desde hace años. Es un arqueólogo brillante, un tipo humilde con carisma, entusiasta y enérgico. Para nosotros es sinónimo de aventura. Caconcia, ¿cómo caconcia? We believe that being up close and personal to the adventure is key, making each action feel like your own. Whether it's cracking your whip, Oh. solving puzzles in ancient temples. O sea,
Creo que quizás de pronto gráficamente todavía le falta una skill, o sea, no lo veo así tan estallado gráficamente, pero pues marica es que Indiana Jones. Iconic silhouette with a hat, whip, and so for things like cutscenes and environmental traversal, we pull the camera back for a third-person view. O sea, va a manejar ambos. The Great Circle is set between Raiders of the Lost Ark and the Last Crusade. When our game begins, Indiana is working at Marshall Al College. comienzo del juego, Indiana entró en la Universidad de Marshall. En plena noche despierta al escuchar un intruso. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically Un misterioso gigante escapa con un artefacto histórico que se cree insignificante. following the trail. Indiana heads to Le sigue el rastro hasta el Vaticano, donde Indiana Jones se espera averiguar por qué robó justo esa reliquia. Pero descubre que nada es lo que parece. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. On next plane to Rome. Stop. Need help. Stop. Meet me in Vatican. Stop. Roma al Vaticano. One of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be Indy if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. O sea, va a estar lleno de puzzles. There will be some obstacles that will be more easily overcome with a revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun, and to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage. Ah, o sea, va a tener como que múltiples formas de pasárselo de escenarios. It's an amazing global adventure with action propelling you through your journey. O sea, no va a haber como que una única manera de pasárselo, sino que va a haber varias. Sukhothai, va a volver a Egipto, el Himalaya. O sea, va a tener buenos escenarios. And we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. One of the biggest ways to do that is with the music. Sí, o sea, la música es súper importante. John Williams is the original composer for the indie films, and we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence in his score for The Great Circle. Se ve muy bien. Y la música para que está áspera. Approach to things like Está bacano. cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a Mínimo otro de los tantos amores perdidos de Indiana Jones. for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are Así que me dieron ganas de volverme a las películas de Indiana Jones. get to the bottom of this mystery. Okay, then. Let's see if you can keep up. Fight. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. Pinche care loco. Highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people, compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. And forgotten in the sense of Africa. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. No, pues obviamente es lo más importante. La parte de la aventura tiene que ser lo más importante. Indie action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay.
How you approach any given situation is up to you. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of their head. And when you can't use your wits, you got Indie's most iconic... El látigo. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purpose as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. Ahí se ve bacano. Cuando pasa a tercera persona se ve muy bacano. And yes, you can absolutely use it in combat. Everything you'd expect from Indie's whip, and hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature. Esto es como un Uncharted, pero sin ser Uncharted. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. O sea, el arte del juego se ve muy bueno. Sinceramente se ve muy chimba el arte del juego. O sea, el arte del juego se ve muy, muy bien. La típica, cogí algo del pedestal y se desmoronó todo el puto templo. I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. The Great Circle. Known for creating these roller coaster experiences with Se ve bueno, se ve bueno. Twists and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Pana, pero es que, o sea, Indiana Jones... O sea, yo no sé, pero Indiana Jones por mí uno de los grandes personajes de la historia respecto a películas. Uy, sale este año. Sale este año también, hijo de puta. Sale este año. Paguen paz. Paguen paz, paguen paz. Indiana Jones 2024. Bueno, todavía no hay fecha, pero pues mes confirmado, pero por lo menos sabemos que sale este año. Eso es lo importante, sabemos que sale este año. Ahora que otro batacazo, pa, que anuncian Silson y quedamos hechos. Yo iba a decir, ¿te imaginas que hubieran anunciado ahí Silson? Sería sido brutal que hubieran anunciado ahí Silson. Is it animals, children, and game developers? Our mission here at Ninja Theory is to Ah, que estamos confirmados que tenemos, faltan 5 meses. 5 meses para estar jugando Hellblade. Stay happy. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. 5 mesecillos. Playing as Indie, you are Indiana Jones. My name is Masaru Oyamada. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。Visions of Mana. Tu próximo viaje, tu próxima aventura, tu próxima historia comienza aquí. Developer Direct 2024. Gracias por vernos o gracias por mirar. Presentación global en Twitch en el canal de Bethesda. Van a presentar algo sobre Elder Scrolls Online. Y con eso... Sí, con eso se acabó el directo.
sea, ya. Con esto se acaba la presentación del developer de Xbox. O sea, fueron 50 minutos. Fueron 50 minutos de presentación. Y pues, parce, a ver. ¿Qué quiere que les diga? El AVOWED se ve bien, pero no fue mi favorito realmente. O sea, voy a tratar de cuadrar de una vez esto de aquí para una próxima, y no sé cómo decirlo, un próximo directo, porque no me gusta tener que después estarme matando la cabeza. No es este. O sea, lo que presentaron está bien. Yo considero que lo que más sobresalió fue fue el Indiana Jones. O sea, yo considero que el Indiana Jones fue lo que más sobresalió. La verdad, para mí. O sea, lo que yo no entiendo es por qué esto... el tamaño de la pantalla da de esta manera. O sea, se pierde parte de la pantalla. O sea, es raro y no entiendo por qué. O sea, es rarísimo. Muy raro, no entiendo por qué pierde así a grandes rasgos la presentación. O sea, no entiendo por qué. Me toca aprender a cuadrar este protocolo luego. Pero de por sí estuvo bueno el directo. O sea, estuvo bien lo que presentaron. AVOWED estuvo entretenido. El Vision on Magna estuvo también bien. Pero pues esperaba de pronto quizás algún plus más por ahí. O sea, alguna cosita más que se les hubiera filtrado por ahí no hubiera estado de más. Pero pues, bueno, no todo lo que uno quiera se le va a dar en la vida. ¿Será así? It's colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of Aora. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay and the depth and... Estuvo entretenido, la verdad. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, gameplay director. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. Sigo sin entender cómo ponerlo al tamaño que quiero. From spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to ajustar a la pantalla, estirar a la pantalla, centrar en la pantalla.
For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, and abilities for tactical advantages against a wide range of enemy types. Pues bueno, parceros, la verdad estuvo entretenido, me gustó el AVOWED, me encantó particularmente el Indiana Jones, el ahora también estuvo entretenido. And special attacks. Y pues nada, o sea, a esperar ya que salgan a final de este año para poder probarlos, para ver qué tal resultarán. Giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, ¿por qué no? and others you must make sure you prioritize, or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched. Mierda, el que funciona es este. That means you can play however you want. Ahí sí quedó el perro sarnoso donde tenía que ah, qué gonorrea. Or even dual wield wands to feel like a gunslinging mage. You could use your Ahí sí quedó donde tenía que quedar el desgraciado este después de que ya acabó. Pero sí, la verdad me gustó. O sea, cositas estuvieron bacanas, estuvieron chéveres. Ya falta ver cómo les digo. Ver qué van presentando a futuro y cómo van evolucionando estos juegos. O sea, porque particularmente, por ejemplo, este juego, el AVOWED, se ve bien, pero particularmente pensé que se iba a ver todavía mejor. La verdad pensé que se iba a ver mejor. Pero el Indiana Jones me dejó aterrado. O sea, se ve muy bien, se ve supremamente bien. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here, take my badge. Take everyone's. Nuestras familias merecen saber que luchamos y morimos por ellas. Parecía un hombre reptiliano, parecía un reptiliano de marica. O sea, particularmente me gustó el directo, me gustó. Pero vuelvo y lo repito, para mi parecer faltaron cosas, faltó todavía más swing, más sustancia. El Indiana Jones se ve muy bien. Yo creo que de aquí a fin de año lo pulirán lo suficiente necesario para que quede mejor. HELLBLADE, el sistema de combate, pues obviamente se ha evolucionado bastante respecto al 1. O sea, el sistema de combate ha evolucionado bastante. O sea, la verdad hay que decirlo, porque ha evolucionado bastante con respecto al original. El Visions of Mana, pues obviamente un juego de un tercero, así que pues lo cagada es eso. Y Square Enix apoyando a Xbox otra vez. Ay, puta, eso está muy raro. Eso está muy raro, marica. O sea, no les dio suficiente con la copia que le está dando Play. Y si ya están lanzando esos juegos para Xbox, ¿quién quita que termine siendo verdad y termine llegando el Final Fantasy VII Remake? O sea, sería un puntazo ni el hijo de perra. El apelan a los de Play. Uy, marica, yo creo que Play ahí sí dice, nah, para. Pero bueno, parceros, o sea, estuvo bueno, estuvo bueno. El ARA, pues, eso es un juego para la gente que le gusten los juegos tipo, digámoslo así, de gestión. Para las personas que les gustan los juegos de gestionar y todo eso, porque no le van a sacar el gusto a eso. O sea, no le sacarían el gusto realmente. Pues parceros, gracias a las personas que estuvieron en este corto directo de 40 minutos, de verdad, muchas gracias.
Muchas gracias por el apoyo, gracias a la persona que se suscribió, a Pepino. Y nada, parceros, si algo más rato, pues en unas 2 horas y media nos vemos en un nuevo directo. Aquí jugando un rato. Entonces nada más, parceros, los dejo que pasen excelente resto de tarde. Y nos vemos al rato, mis peces. We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to share more about the game.